Pues Daniel, muchísimas gracias. Seguimos con el corazón y la mirada puesta en esa región del país. 7:57 minutos, cambia el reloj, 7:58. Y seguimos hablando de las movidas políticas, de ese enroque que se anunció este fin de semana en el gobierno nacional. Nos enlazamos a esta hora con el representante de la Cámara por el Pacto Histórico, el señor Heráclito Landines. Representante, muchísimas gracias por ese contacto con Noticias Caracol. Se ha escuchado mucho acerca de una presunta falta de coherencia del gobierno nacional. ¿Qué opina usted acerca de las movidas y los anuncios que se están dando al interior del gabinete? El presidente, hola, buenos días, gracias por esta invitación. El presidente de la República, en su fuero como nominador y en su fuero discrecional de decidir quién es su equipo más cercano, está haciendo estos movimientos. En primer lugar, no veo que haya incoherencia en la medida en que su equipo, su mismo equipo de campaña, su equipo de gobierno, es el que ahora está reconfigurando. Los movimientos de pasar a Alexander López al DAPRE, según la información que nos han suministrado, y de Susana Mohamed de Ambiente a Planeación Nacional, significa continuar con un equipo que tiene, continuar con un equipo que hace bien la tarea y continuar con un equipo que debe darle resultados al finalizar el gobierno para cumplir con su plan de gobierno. Entonces, consistencia por parte del presidente Gustavo Petro, y hay incoherencia por parte de Alexander y de Susana si aceptaran esas nominaciones después de que manifestaron su completo desacuerdo en cuanto a la presencia de Armando Benedetti en el gabinete. Yo creo que ellos son dos personas fundamentales en este proyecto progresista del pacto histórico y son dos personas que fueron probadas en su ejercicio público, como gerentes públicos, como ministra, como director de Planeación Nacional y que lo han hecho muy bien. Y yo creo que en esa conversación que tuvieron con el presidente de la República y si aceptan, es decir, continúan defendiendo las ideas del gobierno, las ideas programáticas del presidente Gustavo Petro y deberán mostrar resultados al final del gobierno. Yo creo que eso hace parte de las discusiones internas, de las discusiones en un gobierno tan diverso como este, pero sobre todo en un gobierno tan transparente en las discusiones políticas y en las discusiones de gestión pública. Estoy de acuerdo con usted, un gobierno muy diverso. Desde siempre Armando Benedetti ha generado mucho ruido en torno a su figura y al rol que cumple dentro del gobierno nacional. Y pues los malestares están más que claros, quedaron de relieve en el Consejo de Ministros. ¿Cuál es su apreciación frente a la figura del señor Benedetti? ¿Cómo puede aportar con todo el ruido que hay a su alrededor a recomponer esas relaciones en el Congreso? Armando Benedetti estuvo en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, hizo aportes desde su formación y desde su estilo de hacer política y nos ayudó a ganar la presidencia. En segundo lugar, el hecho de que el presidente de la República decida vincularlo, en este caso como ministro, ya venía en el gobierno, ya venía siendo embajador y venía siendo asesor de la presidencia, y yo creo que ahora decide pasarle un cargo como el ministro del Interior. Lo que está pasando acá es que el presidente se juega su activo político, su capital político con esta decisión. Para la gente del pacto histórico consideramos que hubiese sido mejor otra persona del pacto histórico, pero en una decisión política de tender puentes a otros sectores para que ayuden a impulsar las reformas del gobierno, creo que es una decisión válida del presidente, pero sobre todo es un riesgo en su capital político y él lo asume. El presidente de la República lo asume y en tanto es una decisión del jefe del Estado, nosotros estaremos acompañándola. Me hubiera gustado que fuera otra persona, pero es una decisión del presidente que nosotros respetamos. ¿Usted está de acuerdo con esas voces que dicen que él es la antítesis del proyecto del cambio? Digamos, él tiene otras formas de hacer política diferentes a las formas del pacto histórico, unas formas más tradicionales que nosotros no compartimos en la mayoría de los casos, que sin embargo, para el ejercicio del gobierno, para la relación que él tiene personal con congresistas, con compañeros del Senado, que él fue senador y presidente del Congreso, en el año 2010, creo que el presidente de la República tuvo en cuenta eso, pero la discrecionalidad del jefe del Estado es la que prima en este caso. Quien decide y quien nombra a su equipo más cercano de colaboradores del presidente, y nosotros respetamos esa decisión porque es del fuero interno del presidente de la República. Se le dio prelación a lo político, a la forma tradicional de hacer política por encima de la promesa de cambio del proyecto político. ¿Dejaron sola a Francia Márquez? No, Francia Márquez es vicepresidenta de la República. Francia Márquez es ministra de la Igualdad, la primera ministra de la Igualdad de este país, con un presupuesto muy importante para
hacer inversiones públicas y hacer cambios en la forma de vida de sus habitantes, donde se hagan esas inversiones públicas en los municipios periféricos y más excluidos del país. La responsabilidad ahora de Francia Márquez es mostrar esos resultados en su ejercicio como ministra. No es dejarla sola, es todo un equipo de gobierno y que ella lidera el sector más importante, que es el sector que busca disminuir la pobreza y disminuir las desigualdades sociales. No es sola, ella es parte de un equipo de gobierno, es ministra y vicepresidenta de este país. Y con inmensos Ahora la responsabilidad es de ella. Con inmensos malestares que ella manifestó en ese consejo televisado. Claro, porque la discusión se hizo pública, la discusión se sacó del escenario cerrado de los consejos de ministros y se mostró a través de los medios de comunicación lo que pasaba al interior de las discusiones del poder. Y yo creo que la gente vio otra cosa que no estaba acostumbrada a ver. Tal vez han ocurrido otros consejos de ministros con enfrentamientos más fuertes entre los diferentes ministros y directores del departamento administrativo. Pero en este caso, que la hayan hecho pública esa discusión, a mí no me gustó que la hayan hecho pública, pero muestra las diferencias en el interior del gobierno, que siempre las habrán, pero lo importante ahora es redefinir el rumbo e ir a alcanzar los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Y para eso van a ser estratégicos Alexander y Susana al frente de la Dirección Nacional de Planeación y como jefe de gabinete. ¿Eso puede recomponer el rumbo? Claro, Planeación Nacional debe definir las prioridades de inversión y las prioridades en los sectores que son la propuesta del presidente Gustavo Petro cuando llegó al gobierno. Y en segundo lugar, desde el DAPRE debe coordinarse toda la acción misma del gobierno, porque es quien interactúa todo el tiempo con los ministros, con los otros directores del departamento administrativo y con el señor presidente de la República. Entonces, desde Planeación debe articularse cuáles son las inversiones en lo que tiene que ver en esta vigencia, con inversiones, por ejemplo, futuras, con vigencia futuras, comprometer recursos hacia el futuro y además en el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, articular todo el gobierno para alcanzar esos proyectos y esos objetivos de Planeación Nacional. Es un año y medio de mucha responsabilidad de estos dos funcionarios y de todos los ministros del gobierno, porque es el año y medio de mostrarle resultados al país en el cambio, en las inversiones públicas, en el cambio de la población priorizada y, al final de cuentas, disminuir las brechas de desigualdad y la pobreza en este país. Esa es la responsabilidad muy grande que tienen ahora. Representante, muchísimas gracias por atender esta conversación. Feliz día. Alejandra, muchas gracias.